Apocalipsis 3:16 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Acompáñenos a estudiar el mensaje a la iglesia de Laodicea. Bienvenidos. Liliana, te saludamos desde México. ¿Cómo estás? Muy contenta de estar compartiendo con ustedes de nuevo la palabra del Señor. Un saludo para todos. Bien, Liliana. ¿Podríamos entender que estamos viviendo en los tiempos de la iglesia de Laodicea? Hemos venido estudiando en todos estos mensajes a las iglesias y algo que hemos venido descubriendo es que las iglesias vienen como en un orden cronológico. El punto que es muy importante es que nosotros estamos al final de los tiempos, entonces conocemos ya la historia, porque claro, los que recibieron el mensaje pues no entendían muchas veces, me imagino yo, el orden, pero nosotros que ya conocemos la historia de la iglesia y todo lo que ha pasado, pues hemos venido advirtiendo cómo cada mensaje nos va llevando a un tiempo mucho más actual. De manera que estamos en los tiempos de la Odisea. Y eso hace que este mensaje de la Odisea sea para nosotros ya directamente. De los otros mensajes hemos aprendido, pero ahora este mensaje es para nosotros. Así que entremos a analizar esta iglesia final. Primero, ya sabemos, viene la descripción de Yeshua. Y nos dice en esta descripción, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Bueno, porque vamos a analizarlo como siempre. ¿Por qué se revela Yeshua de esa forma? Nosotros estamos acostumbrados a que cuando se dice la palabra amén es como la conclusión, o sea, que así sea. Entonces, él aquí nos está diciendo también, está en la última iglesia, es como si dijera el mismo Yeshua, bueno, que sea así como se fue ordenado en ese mismo orden. Pero fíjense que es muy interesante que la palabra amén en hebreo, si uno desmenuza la palabra amén, nos habla de un rey digno de confianza, de un Elohim, de un Dios digno de confianza. Es decir, así como él dice, así va a ser. Y eso lo sabemos también por la experiencia de tanto tiempo, donde nosotros ya estamos al final de los siglos, así que podemos tener la constancia de lo que ha ocurrido. Dice también que Él es el testigo fiel y verdadero. No tenemos duda, yo creo que ni hay que explicarlo. Pero nos dice también que Él es el principio de la creación de Dios. Recordemos que Yeshua es la luz del primer día. Y Yeshua, y eso está confirmado en el mismo Evangelio de Juan, cuando nos dice que la palabra vino a este mundo, pero nos habla también de la luz en ese primer capítulo, que él que era la luz vino a este mundo. Nunca podemos olvidar que Yeshua se reveló desde el primer día como la luz que separa el mundo, que separa la luz de las tinieblas. Él es la luz que alumbra y cambia por completo nuestra vida. Ahora miremos el mensaje. ¿Qué le dice a la Odisea? Aquí viene un punto que es muy interesante. No hay ninguna aprobación a la Odisea. Así que por lo menos tenemos que pensar, y ahorita lo vamos a analizar más adelante, que estamos en un tiempo de crisis, digamos como iglesia. Tenemos que reconocer que estamos en un tiempo de crisis donde no hay una aprobación por parte de Yeshua. Pero analicemos la desaprobación para que nosotros podamos entender cómo mejorar, cómo llegar llegar al corazón del Padre. Nos dice en la desaprobación, Apocalipsis 3:15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Dice,
Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y sigue diciendo la palabra. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Vamos a analizar esas palabras. No es solo leerlas porque las conocemos suficientemente, vamos a analizarlas. Una cosa muy importante primero que todo es que hemos venido en todos los programas hablando de que el Eterno quitó de los ojos nuestros un velo. Él hoy nos abrió los ojos, por eso estamos viendo la Torá, por eso estamos reconociendo nuestra identidad israelita. Por eso sabemos que somos la casa de Israel, porque Él nos quitó un velo. Esto es importantísimo. En 2 Corintios 3:16 nos dice, pero cuando alguno se vuelve a Yahweh, se vuelve al Padre, el velo desaparece. O sea, el velo está directamente conectado con el anhelo que tenemos de obedecer al Eterno. La persona que no quiere obedecer y que lleva allí, está entre esos tibios que ya vamos a analizar, pues no va a permanecer con ese velo sobre sus ojos que no le permite examinar siquiera su propia vida. Miremos en primer lugar estas palabras que son muy fuertes, pero que de todas maneras están para nosotros. Cuando dice que no eres frío ni caliente, sino tibio, y a los tibios, dice el Eterno, yo los vomito de mi boca. Nosotros tenemos que entender que nosotros como Israel fuimos llamados a ser un pueblo santo. Y el pueblo santo es un pueblo apartado, no un pueblo mezclado con el mundo. Es un pueblo, nosotros fuimos llamados a ser un pueblo que obedece a la voluntad del Eterno. Y la voluntad del Padre es la Torá, definitivamente. No, ¿dónde están los 10 mandamientos? En la Torá. ¿Por qué sabemos que no podemos matar, que no podemos robar, que no podemos fornicar? Porque está escrito en los 10 mandamientos que están en la Torá. Entonces, eso hace que nosotros, al entender que el Padre puso el pueblo apartado de las naciones con una Torá propia, hace que nosotros entendamos en qué consiste ser frío o caliente. ¿A qué se refiere él cuando habla de caliente? El que está ubicado en el camino del Señor, el que está en obediencia al Padre, el que amanece y anochece vigilando que su pensamiento, que su vida, que su conducta esté en orden con la voluntad del Padre. Ahora, cuando empezamos la mezcla con todas las tradiciones de los hombres o con la vida que lleva el mundo, entonces allí es cuando perdemos ese carácter de caliente y entramos o en una posición tibia o definitivamente los que le dan la espalda a Dios entran en esa posición de ser fríos, de estar en la categoría como fríos. El Eterno dice inclusive, y esto es muy interesante, que dice que prefiere a los fríos, pero no a los tibios. Es decir, para el Eterno es mejor que una persona le diga, no quiero seguirlo, no quiero obedecerle, ya no creo en usted, y da la media vuelta y se va. Para el Eterno es mejor eso que el que dice, yo creo yo soy un hijo de Dios, pero con su testimonio profana el nombre del Eterno. Ahí es donde nosotros tenemos que apuntar muy especialmente. Por eso dice el Eterno que a los tibios los vomita de su boca. En Ezequiel 36, él nos habla de que todo el que se dice, el que diciendo que es hijo de Dios, da un mal testimonio, profana el nombre santo. Así que esto primero es un llamado importantísimo a tomar una posición. ¿En qué posición estoy yo? ¿Será que estoy como muy tibio
me vengo hacia el lado caliente o me voy hacia el lado frío, pero tenemos que tomar una decisión. Fíjese, sigue diciendo, no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Analicemos esto. ¿Cuándo se está desnudo? Cuando se está en pecado. Ustedes recuerdan a Adán y Eva. Ellos estaban allí felices en el Edén hasta que pecaron y reconocieron que estaban desnudos. O sea, esa expresión lo que está mostrando es que se está en pecado. Recuerden que cuando el pecado se quita y se entra en el camino de santidad, la palabra nos habla de estar vestidos con vestiduras blancas, resplandecientes, de lino fino. Entonces, estar desnudo cuando dice que está su iglesia, esa iglesia final de la Odisea, es una iglesia que cree que está bien, pero que el Eterno la está viendo desnuda porque la está viendo en pecado. En pecado. Esos términos de pobreza, de ceguera y de desnudez, lo que está hablando es del estado espiritual en que está la novia. Es un hecho que nosotros hemos perdido como la fuerza, que hemos perdido la confianza en la palabra, el estudio de la palabra. Hoy nos limitamos de pronto a ir a la iglesia y estar allí y aprender, pero volvemos a la vida diaria. Y yo sé, esto está ocurriendo en el mundo entero, cuando la gente se sumerge tanto en su trabajo y en su vida diaria y en todo, que pareciera que hasta el próximo servicio en la iglesia no nos volvemos a acordar de escudriñar la palabra del Eterno. Mire lo que nos dice cuando dice que nosotros necesitamos ser refinados en el fuego como el oro. Primera de Pedro 1:7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sé que sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Yeshua. Entonces, fíjese, cuando nos está diciendo que nosotros vamos a pasar por pruebas, ahí es donde se va a saber la verdadera condición de nosotros como creyentes. Vamos a resistir la persecución de ahora, de este tiempo final. Nosotros vamos a resistir el rechazo de la gente por nosotros creer en Yeshua, por tener la fe en el Dios de Israel. Nosotros vamos a pasar por encima de cualquier prueba. Y eso va a hacer que se refine como el oro en el fuego nuestra fe. Fíjese, ¿qué es fe? Es la acción de creer sin duda alguna en lo que nos ha sido revelado. Nosotros al Eterno no lo vemos, pero nosotros creemos. La fe es la certeza de lo que no se ve. Nosotros sabemos que Él es vivo, que Él es real. ¿Por qué? Porque Él nos habla, porque Él nos dirige, porque Él nos da la presencia del Espíritu Santo. Entonces, esa fe es la que va a ser probada en esta iglesia de la Odisea. Y yo creo que ya está siendo probada. Yo soy de las que pienso que el Eterno en este momento ya está separando el trigo de la cizaña, porque lo vemos en muchas cosas. Lo vemos por la caída de muchos líderes, lo vemos por la caída de muchos creyentes, lo vemos por muchos que por presión han dejado a Yeshua y se han apartado definitivamente de la iglesia. Yo creo que en este tiempo nuestra fe está siendo probada, pero nosotros tenemos que entender que la fe puesta en acción, que nos trae, que nos lleva a qué, a la obediencia. ¿Y qué nos trae la obediencia? Bendición. Por eso nunca podemos perder ese foco. Ahora, en Primera de Corintios 3:11-20 nos dice que nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, y es Yeshua. Que sobre ese fundamento nosotros vamos a edificar oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada.
y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es decir, aquí es donde verdaderamente vamos a ver quién es quién en la fe. Porque nos dice el fundamento, ¿cuál es? Yeshua. Nosotros tenemos el fundamento. Yo sé que todos los que me están escuchando tenemos el fundamento de Yeshua. Ahora, pero sobre el fundamento hemos edificado con oro, con plata o con hojarasca. Con oro, pues el que está siempre al pie del trono, allí aprendiendo, obedeciendo, alabando, viviendo la vida de la mano de Yeshua. Con hojarasca, ese más tímido, digamos, que solo por lo menos continúa allí mencionándose y defendiendo el nombre de Yeshua, pero que no ha construido mucho. Ellos todos entrarán en el reino, sí, serán salvos, pero el que realmente, al ser probado por el fuego, pase, digamos, la prueba. Muchos se quedarán y darán marcha atrás. En Proverbios 3:13 dice, bendecido el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su fruto más que el oro fino. Así que, ¿qué necesitamos nosotros para todo este tiempo? La sabiduría de Dios. ¿Cómo viene? Viene a través del Espíritu Santo. Ahora, pero también nos dice Yeshua, nos dice a nosotros los de este tiempo, que tenemos que tomar vestiduras blancas para vestirnos y que no se descubra la vergüenza de nuestra desnudez. Esas vestiduras blancas, ya dijimos, representan la santidad, volver otra vez a arrepentirnos del pecado y volver en obediencia al Padre. Fíjense que en Apocalipsis 3:5 lo vimos antes, cuando nos dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante del Padre y de los ángeles. Vestirse con esas vestiduras blancas es tan importante porque ustedes recuerdan quién es el que va a recoger el remanente que va a ser guardado, los ángeles, y Yeshua le va a decir a los ángeles a quiénes recoger. Así que, ¿cuándo es que nosotros entramos en ese libro de la vida donde va a aparecer el nombre nuestro para que los ángeles nos guarden? Va a ser cuando nos pongamos esa vestidura blanca de obediencia. Así que fíjense, si nosotros entendemos esto, nosotros empezamos a ver la urgente necesidad de regresar en arrepentimiento. Dice también que unjamos los ojos con colirio para que veamos. En Deuteronomio 28:28, una de las consecuencias de la desobediencia es que el Padre dice que pondrá ceguera sobre nosotros y turbación de espíritu. Puede que no una ceguera física, pero ceguera espiritual. Cuando volvemos en obediencia, esa ceguera se quita. Ya lo vimos en este momento. Cuando volvemos de corazón al Padre, Él quita la ceguera de los ojos. Ahora, en Efesios 1:17 nos dice la palabra, para que el Elohim de nuestro Mesías Yeshua, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Fíjense, eso es parte del clamor, de la permanencia nuestra al lado y frente al trono, siguiendo los pasos de Yeshua. En primera de Juan 2 también encontramos, nos dice que nosotros, al venir la luz que nos alumbra, las tinieblas se van alejando. Por eso es que Yeshua, después de darnos toda esta instrucción, tengan la fe que va a ser probada por oro, revisen cómo está, revisen sus vestiduras blancas. Dice, revisen si ustedes están del lado frío o del lado caliente. Pero dice acá, dice entonces Yeshua, he aquí, ya estoy a la puerta y llamo. Recordemos, es la última iglesia.
Él ya está a la puerta y llama. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así que él está hablando de qué, ya del contexto de las bodas. Él está hablando de él venir a rescatar a esa novia que debe prepararse. El contexto definitivamente es el tiempo final. Y fíjese cómo termina aquí diciendo, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, Liliana, ¿por qué no tiene aprobación esta iglesia? Esta iglesia última hemos venido ya analizando esto anterior, nos damos cuenta de cuántas cosas hemos perdido. Primero, porque estamos viviendo en un tiempo diferente a toda, digamos, la historia desde del 2020 hacia atrás. Nosotros tenemos que reconocer que el 2020 marcó una época diferente en el mundo. Nosotros estamos viviendo un mundo con mucha más presión, con toda un cambio a nivel de gobiernos y a nivel de todo, que definitivamente nos está impulsando en vez de llevarnos a la presencia del Eterno, pareciera que más bien nos envuelve con toda la publicidad y la propaganda de todo lo malo que crece alrededor nuestro. Pero cuando nosotros hacemos un resumen de todas las iglesias, recuerden que siempre yo les he insistido que tomemos cada una de esas iglesias como un modo de referencia. Si nosotros resumimos todos estos mensajes, nos damos cuenta de realmente por qué no hubo una aprobación en este tiempo. Miremos como el resumen. ¿A qué le dijo a la iglesia de Éfeso? Que había dejado el primer amor. Hoy muchos han dejado a Yeshua. Y muy especialmente en este movimiento final de restauración, de regreso a la casa del Padre, muchos han dejado a Yeshua por irse detrás de fábulas judaicas y de judaizarse en general. Esto no debe ser. Nosotros tenemos que permanecer en la Escritura y nunca dejar ese primer amor. Así que ahí vamos viendo que este es un tiempo donde ya no se proclama a Yeshua como se proclamaba anteriormente. Dice a esta iglesia de Éfeso también la exhorta al arrepentimiento, la exhorta a arrepentirse. Nosotros venimos desde hace mucho tiempo con un mensaje en la iglesia que tiene que ver más con bendiciones y con riqueza y con prosperidad que con arrepentimiento. Y esto nos debe a nosotros a mover el piso para rectificar el camino. Se habla más de la prosperidad y de las cosas que vienen y de los decretos y de todo, que realmente de volver en obediencia. Pareciera como si el mensaje de arrepentimiento fuera un mensaje secundario. Cuando nosotros vemos a Esmirna, que nos advierte por primera vez de esa sinagoga de Satanás, le promete la corona de la vida y la llama a la resurrección, pero nosotros hemos visto también cuáles son las objeciones que tiene con estas iglesias. Cuando vemos a Pérgamo, vemos que han permitido la doctrina de Balaam. Y ya explicamos, si ustedes no lo han visto, pueden volver a revisar ese llamado, porque se ha permitido la doctrina de Balaam, se ha permitido como en Tiatira a Jezabel dentro de la iglesia, se han permitido que se cambien mandamientos del Eterno, y que es el tiempo en que nosotros podemos entender, pues pareciera que preferimos seguir en el error que rectificar el camino. Ahora, cuando nosotros vemos a Sardis, vemos que el llamado es a regresar en obediencia a la Torá. Hoy nosotros llamamos a la iglesia, tenemos que regresar a las fiestas, regresar al verdadero mandamiento, regresar a buscar a Yeshua. Pero en muchas ocasiones encontramos oídos sordos a esto.
a la de Filadelfia, a pesar de que le hace la promesa de guardarla de la hora de la prueba, también la está llamando a regresar en arrepentimiento. Pero entonces, ¿qué sucede? Que la iglesia en este tiempo, los creyentes en general en este tiempo, hemos vivido en una tibieza y en una ceguera que realmente asusta. Si los que tenemos más años, los que hemos vivido muchos más años en este caminar con el Eterno, yo tengo más de 40 años anunciando el Evangelio. Así que yo puedo ver la diferencia. Yo sé que muchos pastores conmigo pueden ver la diferencia. Por eso la iglesia de hoy no tiene la aprobación. Hace 40 años el fervor que se sentía en la iglesia era inmensamente grande, era fuerte. La gente salía a las calles a llevar el mensaje. Ustedes se encuentran hoy en las calles quién esté llevando el mensaje de Jesús. Es que nos hemos vuelto tan tibios, pero este es el llamado hoy. Este es el llamado y quiero terminar con ese llamado. Arrepentimiento. Por eso esta iglesia no tiene aprobación, porque dejó el arrepentimiento y dejó el llamado al mundo. Así que esto sea una sacudida, digamos, de parte del Eterno, para todos, para los pastores, para la gente en las iglesias, para el que está viendo aquí en la televisión. Volvamos otra vez al Padre, volvamos otra vez, busquemos su rostro, busquemos su palabra. En el nombre de Yeshua, porque esa es la piedra del fundamento. Bien, Liliana, continuaremos con el estudio de Apocalipsis. Tenemos que seguir, yo sé que ese es un libro que a muchos atemoriza, pero aquí no se trata de temor, aquí se trata de buscar entendimiento y confianza en ese Dios poderoso que nos ama, que nos conoce, que nos llamó, que nos quitó el velo, que nos promete que nos va a guardar de la ira venidera. Así que nosotros tenemos a Yeshua, no tengamos temor, aferrémonos a la mano de Yeshua y volvamos a la casa del Padre. Hasta la próxima semana. Shalom, shalom. Shalom para todos y muchas bendiciones de parte del Eterno. Apocalipsis 3:20 dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Solo viviendo tomados de la mano de Yeshua y en obediencia a su palabra es que tendremos victoria en este tiempo. Shalom.